Bueno, sabéis que estamos en una serie que he sentido para principios de este año. La semana pasada no pudimos, al final tuvimos una reunión preciosa, ¿verdad? Y no pudimos predicar, no hubo predicación, pero siento del Espíritu seguir con esta enseñanza. Y conmigo, me comprometo. Y ya estuvimos viendo 3 puntos a qué nos tenemos que comprometer este año 2023. Y estuvimos viendo, si me puedes ayudar. Ahí salen los puntos un poquito más adelante. A ver, cariño. Hablábamos de pasar, de ser, a hacer. Ya somos hijos de Dios y como hijos de Dios hay algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Seguimos, hijo. Y estos son los 3 puntos que hemos visto hasta ahora, los que están en rojo. Adorar con mis hermanos, congregarnos, ¿verdad? Vimos la importancia de congregarnos, de la adoración colectiva. Nos comprometemos también a crecer junto a mis hermanos. Yo me comprometo a todo esto, es lo que yo quiero comprometerme este año. Espero que tú también, ¿verdad? Gracias por vuestro entusiasmo. Crecer junto a mis hermanos. Tercero, ir, ir. Cuando dice id y hacer discípulos, ¿verdad? Nos comprometemos a ir, a evangelizar, a que Dios nos ayude. Y ahí vimos varios puntos, cosas que nos objeciones que tenemos, ¿verdad? Excusas que ponemos muchas veces para no ir, para no evangelizar. Y también dimos algunos tips o consejos de cómo poder ser más efectivos en la evangelización. Hoy quiero entrar en el cuarto punto, que es me comprometo a dar. Me comprometo a dar. Todo hijo de Dios tiene que tener esta característica innata en su ADN espiritual. Si somos gente egoísta, si somos gente del puño cerrado, si somos gente, ¿entiendes lo que digo del puño cerrado, no? Aquí se dice de la cofradía del puño cerrado, ¿no? Si somos gente que solamente es como una azada, ¿sabéis lo que es una azada, no? Gente que recoge para adentro, ¿no? Nada más. Y se dedica simplemente a acumular y todo su objetivo es estar bien. Si no hay en nosotros generosidad, realmente el Señor no está haciendo una obra real en nosotros. Algo está estorbando nuestro crecimiento espiritual. Y sabéis, antes de entrar en este punto, yo quiero que veas una imagen que recibía mientras estábamos adorando. Es una imagen muy sencilla. Esta imagen es una pintura, un grabado del sermón de hoy, que ahora entraremos ahí, porque ahí es donde está la enseñanza de hoy. Pero me venía una imagen mientras adorábamos. ¿Sabéis lo que es eso, no? Eso es una rueda. Y esta es la imagen que me venía mientras adorábamos. Estábamos cantando que Él es Rey, que Él es el centro. Y sabes, Eh, la gran dicotomía que hay en el cristianismo es que decimos que Jesús es Rey, pero realmente cuesta mucho que Jesús sea Rey en nuestra vida. Y muchas veces estamos en nuestra vida y no entendemos muchas cosas y no entendemos por qué parece que todo gira desordenado en nuestra vida. Pero el gran problema o el problema principal de por qué todo gira desordenado en nuestra vida es porque el centro no es Cristo Jesús. Vosotros veis esa rueda, pero imaginaos por un momento que el buje o el eje, que es el centro de la rueda, estuviera aquí. ¿Cómo giraría esa rueda? ¿No? A ver, lo hago otra vez. Y así va nuestra vida muchas veces, ¿no? ¿No has sentido así? Yo me he sentido así. Ahora, cuanto más el centro esté en el centro, mejor rueda la rueda, valga la redundancia, ¿verdad? Lo importante es que Jesús esté en el centro, que Él sea el eje de nuestra vida. ¿Qué pasa muchas veces? Que Jesús es desplazado del eje de nuestra vida y es sustituido por otras cosas que están en el centro de nuestra vida. Pero Jesús no puede ser satélite de nadie. Jesús tiene que ser el centro.
Porque el Rey del universo, el creador de todo lo que tú ves, el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que todo lo sabe, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que está en el futuro, en el pasado y en el presente, no puede estar en otro lugar que en el trono de nuestro corazón. De hecho, escúchame una cosa, si Dios no está en el centro de tu vida, no está. Y tú dirás, ¿y dónde está? Está intentando conquistar el centro de tu vida, porque te ama. Y sabe que Él siendo el centro, todo gira bien en tu vida. Entonces, es muy sencillo, si tú pones a Cristo en el centro, cada palito de estos son cosas de tu vida. Si Cristo está en el centro, tu matrimonio va a funcionar bien, tu trabajo va a funcionar bien, tu sexualidad va a funcionar bien, tu matrimonio, tus hijos, todo correctamente. ¿Entiendes lo que digo, verdad? ¿Qué pasa? Cuando Dios no es el centro de algunas áreas de nuestra vida, todo gira mal. Todo gira mal. Y esto no es porque Dios quiera castigarte. No, 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 no. Olvídate. Él está intentando ¿qué? Ser el centro. ¿Por qué? Porque te ama. A veces pensamos que Dios está en el cielo mandándonos castigos y somos nosotros los que nos castigamos a nosotros mismos. Y veo como muchas veces, menos más que yo no soy Dios, que Él es todo misericordia, Él es muy distinto a nosotros. Pero a veces veo cómo estamos intentando vivir nuestra vida a nuestra manera, pero queremos los beneficios de Dios. Y cuando no tenemos los beneficios de Dios, nos echamos las manos a la cabeza, nuestra fe flaquea y decimos, ¿dónde está Dios? Y no es que Dios te esté castigando, simplemente Él dijo, si estás bajo mi cobertura y bendición, si estás fuera de mi cobertura, hay maldición. Él no tiene que mandar rayos. Estos son principios establecidos desde la fundación del mundo, desde el huerto del Edén. O sea, Dios no necesita castigarte. Tú mismo que te sales de la cobertura de Dios y fuera de la cobertura de Dios está la maldición. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay gente que quiere tener una relación buena con su pareja, ¿no? Y que todo fluya, que todo vaya bien. Pero estás usando el sexo fuera del matrimonio. Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué te va a ir? ¿Cómo te va a ir? ¿Está Cristo en el centro de tu relación? No, porque Dios diseñó el sexo dentro de un marco de protección que se llama matrimonio, para que lo disfrutes ahí. Entonces, luego nos echamos las manos a la cabeza y decimos, madre mía, ¿por qué me está pasando esto? Pero es que lo más bonito es que vamos a clamarle al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a seguir con mi mecanismo, yo mismo. Pero Dios quiere que aprendamos. Amén. Así que ¿cuántos quieren poner en el centro a Jesús? Cuando cantamos Jesús el Rey, hay que saber lo que cantamos. Yo lo canto como un anhelo porque sé que aún hay áreas de mi vida que quizá no están rendidas totalmente a Dios. Así que ¿cuántos lo cantáis con un anhelo, verdad? Esto no lo cantamos como diciendo, Jesús es Rey en mi vida, ¿no? Sino Jesús, por favor, reina en mi vida. Necesito que tú reines en mi vida. Y una de las cosas que hoy vamos a hablar, de me comprometo a dar, precisamente el dar dice mucho de en qué posición de nuestro corazón está el Señor sentado. Y quiero comenzar hoy, dada esta introducción, que era algo que me venía en la adoración, lo de la rueda, quiero comenzar con una historia que leía. Estoy leyendo un libro muy interesante y me ministró mucho el testimonio es un escritor norteamericano y habla de un tío suyo, el tío Jess Keller. Jess Keller ha fallecido ya, falleció, pero era un tipo que estaba en la iglesia, era un diácono de la iglesia y era un hombre que constantemente estaba dando. Y una de las características de Jess Keller es que fue un hombre que vivió siempre en abundancia porque siempre estaba dando. Muchas veces el escritor dice que en momentos de su ministerio
cuando él estaba empezando y eran apenas unos estudiantes de teología, habían tenido problemas de economía, su esposa y él, el tío Jess, sin llamarlo y sin nada, simplemente guiado por el Espíritu, sentía y decía, he sentido mandarte esta ofrenda. Un día, resulta que también sintió por el Espíritu entregarle su coche, precisamente sin saber nada, se había roto su coche y él, he sentido de Dios, entregaron mi coche, una camioneta Ford Ranger, y les entregó la camioneta, sin saber que a la semana siguiente, no saben cómo, pero a él le regalaron otra furgoneta Ford Ranger más moderna y nueva. El tipo era alguien que daba. Entonces, cuando en el entierro de este hombre, toda la iglesia, él da testimonio, su sobrino da testimonio, él estaba oficiando sepelio, dice que lo que más le sorprendió es que en una iglesia de 600, 700 miembros, como era esa iglesia en Estados Unidos, dice, toda la gente que se acercaba al pastor, a este hombre que había enterrado a su tío, decían que Jess Keller fue la persona más generosa que habían conocido. Además de dar a otros, parecía no solamente que daba, sino que sentía gozo al hacerlo, que su gozo era el dar. O sea, que no solamente era generoso, sino que dar a otros era su vida. Le producía gozo. Lo que más gozo le producía era dar. Ahora, puesto este ejemplo, claro, yo cuando leía esto digo, wow, le producía gozo dar. ¿Cómo es esto, verdad? Enseguida me vino la imagen de Jesús, ¿no? Afirmando su rostro en Getsemaní para ir a la cruz. Cuando dice que él, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que haya gozo en ir a la cruz? ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba viendo el fruto de la cruz. Él sabía que él iba a ser una semilla que iba a dar mucho fruto, porque era necesario que la semilla sea enterrada y muera para dar fruto, ¿verdad? O sea que Jesús estaba viendo el fruto de su aflicción, por eso sentía gozo. Ahora, ¿os acordáis del mejor sermón de todos los sermones? Seguro que has oído muchos sermones y muchos buenos, ¿verdad? Sobre todo a los pies del rey. Pero yo te hablo de otro sermón. Es un momento donde las multitudes estaban rodeando a Jesús. Todos querían escuchar lo que Jesús decía. Y entonces Jesús comienza a hablar. Yo creo que nunca vamos a escuchar un sermón más poderoso. Me refiero al Sermón del Monte. ¿Cuántos han leído el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo? ¿Verdad? Se ha predicado muchísimo y se ha escrito muchísimo sobre este sermón. Y Jesús en ese sermón dejó atónita a toda la audiencia con sus palabras. Y aun cuando leo esos capítulos, hoy día, no sé si te pasa a ti, a mí me sigue dejando atónito después de tantos años de estudiarlo y de leer acerca de él y de escuchar prédicas. Ese sermón que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7 es todo un reto. Y a mí cada vez que leo esos capítulos es como que el Señor renueva mi celo por él. Y esa fue también la reacción de las multitudes que tuvieron la maravillosa oportunidad de escuchar ese sermón en persona. ¿Cuánto le hubiera gustado estar allí, verdad? Qué tremendo. Mateo 7, 28, 29 hace mención de esto. Fijaos cómo estaban las multitudes. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Y los temas de los que habló Jesús en estos capítulos eran temas intencionales y que nos llevaban a todos a una reflexión y a una convicción. Fijaos que cerca de la mitad del sermón Jesús comienza a hablar de algo que se llama dinero. Y conmigo, ay. Yo casi me puedo imaginar la incomodidad, ¿no?, de la audiencia cuando Jesús empezó a hablar de estos temas. Quizás muchos comenzaron a mirar hacia abajo, a limpiarse el sudor. Otros comenzaron a hacer así con el pie, ¿no? Yo cuando me pongo nervioso soy de hacer así con la pierna, ¿no? Cuando me veáis así es porque estoy nervioso. Cuando empiezo así, mi hijo me empieza, papá, ya, ¿no? Pero muchos, cuando Jesús empezó ahí, yo me imagino a algunos ahí sentados en el sermón, empezó, madre mía, ¿no? Entonces Jesús, en Mateo 6, 19, 21 dice,
no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Escucha, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mira que tienes al lado, wow. Qué impresionantes palabras, ¿verdad? Maravillosas. Esto es una prueba más de eso que decimos mucho, el reino al revés. El reino de Dios es al revés del mundo. O sea, en un mundo donde todos buscan lo suyo, donde todos buscan acumular, donde todos buscan tener lo último, donde todos buscan tener lo mejor, donde todos buscan tener el último modelo de todo, resulta que Jesús suelta esto. Y sabes, estas palabras son impresionantes tanto para una audiencia del siglo I como para una audiencia del siglo XXI, ¿o no? O sea, Jesús nos dice que no tenemos que dedicarnos a acumular cosas materiales. Escucha, y entiéndeme bien hoy, yo quiero que entiendas el espíritu en el que te estoy diciendo, porque no quiso decir que seamos cabezas locas y que no seamos gente en orden y que no seamos gente que ahorramos y que tenemos previsión. No estaba refiriéndose a eso Jesús. Jesús lo que está haciendo es conectar la cuestión del dinero con el corazón. ¿Entiendes, verdad? Ahora yo me pregunto, si Jesús nos dice que no tenemos que acumular, ¿cuál es la consecuencia natural? Pues la consecuencia natural es que tenemos que dar. Si no hay que acumular, la consecuencia es que tenemos que dar. O sea, los cristianos no tenemos que ser embalses, tenemos que ser ríos. ¿Entiende la diferencia? O sea, los cristianos no podemos ser embalses donde acumulamos y dejamos el agua ahí estancada. Los cristianos tenemos que ser ríos por donde el agua del Espíritu, el agua, la bendición de Dios transcurre y llega a un montón de lugares. ¿Cuántos quieren ser un río para Dios? Amén. Y es hermoso porque Jesús dice que cuando damos, estamos acumulando tesoros, ¿dónde? En el cielo. O sea, dicho de forma sencilla, dar tiene consecuencias positivas. Y no solamente positivas en esta dimensión, porque ya empiezas a disfrutar aquí de la bendición de dar, pero tiene consecuencias eternas. ¿Entiendes? O sea, cada vez que yo me muevo en esta dimensión del dar, estoy tocando lo eterno. Ahora, si no damos, ¿qué pasa? Que nuestras posesiones no tienen valor. ¿Sabes por qué? Porque todo lo material que tenemos tiene fecha de caducidad. Todo lo que material, todo lo pasajero está expuesto a erosión, está expuesto a que te lo roben. En un instante podemos perder todo. ¿Sí o no? Yo he perdido todo en un instante. En un mes. Todo es, fijaos, que la gente se mata literalmente por un pedazo de tierra. ¿Y de quién es la tierra? Amén, encarna. La tierra es de Dios. Recuerdo de pequeño una experiencia que me marcó mucho. Tendría yo 10, 12 años. Cerca de donde yo vivía, habían tierras de cultivo y habían dos agricultores peleándose por un lindero. ¿Sabéis lo que es un lindero? Un lindero es lo que divide una taulla de tierra de otra. Y entonces estaban allí y se estaban peleando por esto. Porque uno decía que el lindero estaba aquí y el otro decía que aquí. Medio metro. Un caballón. Y fue esto muy sonado ahí en el pueblo porque de repente estaban discutiendo y uno se levantó con la azada, ¡pum! Y le dio al otro y lo mató. Lo mató por medio metro de tierra. Es increíble, ¿verdad? Lo que llegamos a hacer por querer tener aquí. Cuando realmente dentro de 400 años tiene la tierra. Quizá la van a disfrutar tus hijos o no. Hay muchos hijos que están deseando que los padres, no deseando, entiéndeme, ¿no? Pero cuando se vayan están pensando, la casa la vamos a vender y la tierra también y tú coges lo tuyo, cojo lo mío.
Por aquello por el que el padre se ha dejado la vida, las costillas, como yo digo, se ha dejado todo. Ha vivido obsesionado con eso. Resulta que los hijos lo que hacen es venderlo. Es como alguien que ha estado fabricando algo bonito y de repente se va y llegan los demás y lo desmontan todo. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es todo? Todo tiene fecha de caducidad. Ahora, Jesús ofrece el remate más poderoso de esta parte del mensaje. Y termina diciendo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Seguro que has escuchado la frase que a mí hasta me molesta, está súper trillada, esta frase que dice, se puede saber más de una persona por su cartera que por cualquier otra cosa. ¿La has escuchado? Ese que iba a bautizarse, ¿no? Y entra al mar y está el pastor ahí esperándolo y ve que lleva un bulto en el bolsillo y dice, hermano, creo que lleva la cartera metida en el bolsillo, cuidado que le vas a mojar. Y dice, no, no, es que quiero bautizar también la cartera. Necesito bautizarla también la cartera. Esa frase súper trillada, se puede saber más de una persona por su cartera que por cualquier otra cosa. Y es demasiado oída, que incluso a veces no nos gusta escuchar esa frase, pero, ¿sabes? Tienes que saber algo de esa frase. ¿Quieres saber algo? Es verdad. ¿Por qué? Porque el destino de nuestro dinero refleja nuestro corazón y nuestras prioridades. Y quizá yo te puedo contextualizar esta frase ahora a nuestros días y decirte, parafraseando, se puede saber más de una persona por el destino de su dinero que por cualquier otra cosa. O sea, tú puedes saber dónde está el corazón de una persona sabiendo hacia dónde va su dinero. Ahora, Jesús no se detiene ahí, nos dice que nuestro Señor puede ser Él o nuestras posesiones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo estoy obsesionado con acumular, Jesús no es mi Señor, es sencillo, ¿verdad? ¿Lo entiendes? Si yo me concentro únicamente en mis posesiones, en lo material, en lugar de enfocarme en Jesús, Jesús no es mi Señor. Ahora, si yo no soy generoso, si yo soy un tacaño, Jesús no es mi Señor. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Y tú puedes decir, sí, pero bueno, aquí Jesús quizá está hablando de no hacernos otros dioses, de que, por ejemplo, el fútbol o otras cosas no ocupen nuestro corazón. Sí, te lo compro, pero mira cómo termina el versículo 24. Dice, no podéis servir a Dios y a las... O sea que en el contexto Jesús está hablando de money. Está hablando de dinero. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Yo entiendo que a veces queremos evitar, y a mí no me gusta, pero queremos evitar hablar de diezmo, de dinero, de finanzas. Pero el dinero y las finanzas puede que sean el Dios que más compite con el Dios verdadero. Sin duda. Desde la caída del hombre. Y el problema, dice Jesús, que está ¿dónde? En el corazón. Sino que se lo digan a Caín, ¿verdad? Porque Caín trajo ofrenda, que sí. Y trajo buena ofrenda. Pero el problema era el corazón con que trajo la ofrenda. Un día vamos a hablar de eso. Ahora, el tema del dinero nos pone incómodos. A todos. Tú estás incómodo y yo también. O sea, está incómodo el que está recibiendo la prédica y el que está predicando de esto también está. Yo como predicador me produce incomodidad esto. ¿Por qué? Porque las prédicas de este tema no nos gustan, pero es un tema de vital importancia y una cuestión del corazón y una cuestión de naturaleza. ¿Por qué digo de naturaleza? Porque en ti operan dos naturalezas. Y esto es lo que intentó con éxito, por cierto, enseñar Jesús. O sea, se trata de con qué corazón estamos operando respecto a nuestro dinero. ¿Con qué corazón estoy operando con respecto a mis finanzas? ¿Estoy operando en la carne?
o estoy operando en el Espíritu? ¿Está mi bolsillo realmente convertido o estoy yo convertido a mi bolsillo? En realidad es muy sencillo. Si yo no soy generoso, si no doy con alegría de lo que Dios me ha confiado, no soy un seguidor obediente de Cristo. O sea, mi corazón está en sintonía con Jesús. Estoy en la carne, soy un carnal. ¿Por qué? Porque Jesús dice, donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Ahora, pastor Josué, ¿cuál es mi tesoro? ¿Cómo sé cuál es mi tesoro? ¿Y sabes lo que te digo? Dime en qué piensas la mayoría de tu tiempo. Ese es tu tesoro. Cuando tu tesoro es el pádel, tú vas a sacar la economía para tener la última pala, las zapatillas, los calcetines, el pantalón. Cuando tu tesoro es una cosa, tú vas a sacar los recursos de donde sea, aunque no tengas. ¿Es mentira? Yo veo a gente que muchas veces no tiene ni para vivir, pero lleva el iPhone 14 Plus, no sé cuántos. Porque es su tesoro. Y ahí está su corazón. Y ya se busca él las mañas para llevar el iPhone 14 Plus de 1.500 euros. Aunque tenga que estar 25 años pagándolo. A cuotas. Eso es un teléfono moderno, Paquita. Me gusta que no sepa lo que es. Así que, ¿cuál es tu tesoro? Dime. ¿En qué piensas la mayoría de tu tiempo? ¿En qué estamos pensando? Ese es tu tesoro. Hacia ahí va a ir enfocado todo lo que tú hagas, incluido tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo y tu dedicación. Hacia ahí va a ir. En eso que estás pensando todos los días. Y entiendo que en la iglesia, cuando hablo de la iglesia no me refiero a nosotros, sino a la iglesia en general, el dinero y la mayordomía se ha transformado en un tema delicado, por no decir tabú, en muchas iglesias. Ahora yo lo siento, hermanos, pero yo no puedo perder de la bendición de dar. Porque dar ha sido una bendición para mi familia, porque dar ha sido una bendición para mi vida y porque daré cuentas a si te privo o privo a su iglesia de la bendición de dar como pastor. ¿Me entiendes, verdad? Pero también entiendo que es tabú en muchas iglesias. Y hay motivos para que esto suceda, para que esto sea tabú. Muchos líderes de iglesias tienen temor de que la gente deje de venir a las reuniones de adoración por mencionar el dinero. Ahora yo me cuestiono, ¿qué reuniones de adoración son esas? Si la gente o el líder o el pastor tiene miedo de hablar del dinero o hablar de la economía o de la mayordomía. Por eso no se trata el tema de la mayordomía, se tiene como un tabú. Y entiendo que haya muchos cristianos incluso quemados por causa de cosas que han visto también dentro de la iglesia, cosas feas, desfalcos, mal uso, abuso en el tema de las ofrendas. No sé si habéis visto vídeos que son auténticas aberraciones, auténticos disparates de sobre todo ministerios de América o de Sudamérica, ¿no? Que dicen, vamos, ¿qué milagro quieres? ¿Quieres un milagro de $100 o quieres un milagro de 200 o quieres un milagro de 1000? Eso es abominación para Dios. Son cosas feas. El mal uso, el abuso de este tema, el ver quizá al pastor con un buen coche. Parece que el pastor tiene que ir con los zapatos rotos, ¿no? Auténticos disparates, yo entiendo. Y todos hemos oído de esto, por eso tenemos que saber en qué tierra estamos sembrando. Si a ti te dan semilla, no te vayas a ir a plantar la semilla en un pedregal. ¿A qué no? Tú estás viendo un pedregal, echar yo la semilla. No, y no la he hecho. Vamos a buscar una tierrica que sea buena. Yo le doy gracias a Dios porque este tipo de ministerios que abusan, que son así, son una minoría y además el Señor les produce tanta abominación que los corta rápido. Pero es verdad que hacen mucho ruido. Cuando pasa eso se oye mucho, ¿a que sí? Y cuando se oye mucho, ¿sabes qué pasa? Que hay muchos cristianos que son carnales y entonces cuando oyen eso
lo tienen como excusa, porque esa es la excusa perfecta para aquellos cristianos que tienen su corazón en otra cosa que no es Jesús. Y aparece la desconfianza. Ahora, yo me preguntaba en mi casa, me pregunto esto, y quiero que te hagas esta pregunta conmigo. Yo le decía al Señor, ¿qué hago con el Sermón del Monte? ¿Qué hago con lo que enseña Jesús, con lo que enseña Pablo? ¿Qué hago con lo que enseña la Biblia? ¿No lo obedezco porque no me fío del hombre? ¿Entiendes lo que digo, verdad? Y quiero que, por supuesto, yo no voy a dar en un lugar donde sé que hay rejuego, donde sé que hay pecado, donde sé que no se está haciendo una buena mayordomía. Elijamos bien la tierra donde sembramos, pero no generalicemos y pongamos excusas. Porque el que lo hace mal dará cuenta, pero eso no es una excusa para que yo también lo haga mal. ¿Qué hago entonces con el sermón del monte? ¿Qué hago con lo que el Señor me enseña? ¿No lo hago? ¿Por qué? ¿Porque los hombres son malos? Eso es como el que se aleja de la iglesia. Estoy dañado porque un pastor hizo algo mal. O porque vi en la iglesia algo que no me gustó. ¿Qué culpa tiene Dios de eso? ¿Verdad? Ahora, este es el punto, ¿no? Este es un primer punto. Luego, hay gente que no tiene la revelación y le ha amanecido todavía lo del dar, porque quizá están en situación. Cada uno está pasando un proceso en su vida. Hay gente que no se le ha revelado este principio. Ahora, este es un punto. Personas que no están dando quizá porque no tienen revelación o porque no se fían, como hemos dicho, ¿no? Pero existe otro tipo, y es un punto preocupante, y es el siguiente. Yo he escuchado de miembros de iglesia que no ofrendan porque no les gusta algo de la congregación o no están de acuerdo con algo de la congregación y no es en cuanto a finanzas. ¿Me entiendes, verdad? O sea, el concepto es, no me gusta, por ejemplo, esto de la iglesia, no me gusta que este sea el líder o no me gusta que este sea el tal. Entonces, no ofrendo. ¿Entiendes, verdad? O sea, son miembros que calibran su ofrenda según su definición de lo que la iglesia debería estar haciendo o no haciendo. Esto es una mentalidad que es muy peligrosa porque es una mentalidad de consumo. ¿Entiendes? Consumismo. O sea, pago, o sea, aunque ellos piensen que es adoración, su ofrenda, lo que están haciendo es pago para recibir lo que yo quiero. No me gusta lo que consumo, no pago. ¿Me entiendes? Mentalidad consumista. Y a mí me parece bien, estoy totalmente de acuerdo en que cada miembro de la iglesia opine siempre con un buen espíritu. Estoy de acuerdo en que cada miembro de la iglesia sepa los gastos y los ingresos de la congregación. No hay ningún problema. Estamos aquí y está todo. Hay hermanos de la iglesia en Murcia, en otros sitios, que nos han pedido, se les da un extracto de todo lo que ha entrado, de todo lo que ha salido, de dónde ha ido. Y el liderazgo tiene que ser así, tiene que ser transparente y tiene que rendir cuentas. Pero de ahí a que miembros de una congregación desarrollen una mentalidad consumista a la hora de dar, eso es muy peligroso. Yo sé que eso aquí no pasa, pero tenemos que entenderlo. ¿Entiendes, verdad? ¿Estamos aprendiendo o no? Por ejemplo, dejar de ofrendar porque la iglesia no está haciendo exactamente lo que yo quiero. ¿Os cuento un secreto? ¿Os lo cuento o no? A lo mejor ya lo sabe. No vamos a estar contentos al 100% en ningún ministerio. Ni vamos a estar satisfechos al 100% con el uso de los fondos con ningún ministerio. Yo solo te digo, amado, amada, asegúrate de estar en un ministerio en donde puedes dar con alegría. En un ministerio que sea buena tierra. En un ministerio que tenga fruto, que tenga una trayectoria. O sea, asegúrate de estar en un ministerio en donde tú puedes dar con alegría incluso cuando no estés de acuerdo con todo. Porque, ¿sabes? Yo muchas veces no he estado de acuerdo con muchas cosas, pero tengo confianza de que se está haciendo con temor de Dios. ¿Entiendes, verdad? Otra cosa importante es que yo no debo pensar que estoy administrando mis fondos, que esto es algo. Parecemos el Gollum. ¿Sabéis quién es el Gollum? El Señor de los Anillos. Mío, es mi tesoro. ¿Habéis visto la película? No sé si así en Sudamérica se traduce así, ¿verdad? Mi precioso, mi tesoro, mío.
Nada de lo que tenemos es nuestro, es de Dios. Nosotros estamos administrando todo lo que Dios nos da. Esos son nuestros fondos. Nosotros somos mayordomos. La Biblia nos enseña de la mayordomía, de que todo cuanto tenemos procede de Dios. Y tú puedes decir, ¿cómo que no? Es mío. Tengo el lomo doblado, me he tirado 40 años trabajando, esto es mío. Sí, pero si Dios no te da la salud, si Dios no te da la fuerza, si Dios no permite que tú abras los ojos un día más, ¿dónde está tu fuerza? Tu fuerza está en Jehová. Tu fuerza está en Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Así que ofrendar es soltar y confiar en Dios. O sea, ofrendar es una manifestación de nuestra fe. Es confiar en Dios. Es un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, sin fe, ¿para qué queremos a Dios? Pero a veces queremos vivir controlándolo todo, ¿verdad? Y para eso no hace falta fe. Hace falta fe que no vemos. Para aquello que podemos por el Espíritu anticipar, pero que aún no es una realidad en nuestra vida. Así que nuestra generosidad refleja nuestro corazón. ¿Sí o no? Claro. O sea, nuestra generosidad es un verdadero indicador de la clase de miembro de iglesia que yo soy. Clase de miembro de iglesia que yo estoy llamado a ser. Ahora, me gustaría reflexionar sobre el factor de la alegría. A veces, Pablo me confunde, y entiéndeme, no me malentiendas, ¿verdad? ¿Por qué digo que Pablo me confunde? Lo digo de una buena manera y con humildad. Sin embargo, la franqueza de Pablo en la Escritura a veces me inquieta, ¿no? Pero me convence de errores. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace a través de la palabra, ¿verdad? Muchas veces te desconcentra y luego te lleva a la verdad. Te saca del error. Y es lo que hace Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto. Fijaos que la iglesia de Corinto era la que en más necesidad está. Resulta que Pablo le habla a la iglesia de Corinto de generosidad. La iglesia de los Corintios tenía muchísimos problemas económicos, era una iglesia pobre que caminaba en escasez. O sea, ¿qué pasa con Pablo aquí? Que Pablo quería garantizar que tuvieran claro esta cuestión de la mayordomía, que aún en eso poco que tenían, el dueño, y ellos eran mayordomos que tenían que administrar eso. Y en primer lugar les dijo que su crecimiento espiritual, o sea, a los corintios les dijo que su crecimiento espiritual iba a depender de su generosidad al ofrendar. Mira lo que dice 2 Corintios 9:6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. O sea, Pablo no dejó dudas sobre esta cuestión. Les dijo a los miembros de la iglesia de Corinto que no podían crecer como cristianos a menos que dieran con generosidad y se movieran en la dimensión del dar. Y este principio, ¿sabes? Era verdad para los corintios y es verdad para nosotros hoy. Sigue siendo verdad. Sin embargo, Pablo no se detiene ahí. Dice el versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Me gusta. Me gusta porque en primer lugar Pablo les dice las motivaciones que no deben tener a la hora de dar. O sea, no debéis tener una motivación reacia, o sea, de mala gana. No, 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 no. Porque si nos aferramos a algo mientras lo estamos dando, somos dadores reacios, ¿no? Hay algunos que vienen a veces, cuando tienen que entregarle algo al Señor, parece que le están amputando un brazo, ¿no? Parece que le están arrancando un pedazo. Y van de mala gana diciendo, oye, a mí, yo recuerdo, mi padre me contaba, ¿no? En la iglesia católica pasaba un poco eso, ¿no? Cuando pasaba el cepillo del cura. Mi padre decía, a ver, busca las pesetas que tengas por ahí sueltas. ¿No? Nunca había mi padre echado un billete de 1000 pesetas. No, ahí era lo que iba sobrando del paquete de Winston. Y eso pasaba y hacía así. Me encanta Pablo. Porque si nos aferramos a algo mientras lo damos, somos dadores reacios.
Lo estamos haciendo de mala gana. Todo lo contrario, tenemos que dar con buena disposición, con total libertad y con abandono. Ahora, en segundo lugar, Pablo dijo que no tenemos que dar por legalismo. O sea, Pablo nos habla del dar por obligación. No, es que claro, tengo que dar porque soy cristiano, ¿no? Y, ¡no! Nunca hagas eso. Yo no doy por obligación. Yo doy no doy tampoco para agradar al pastor, ni para agradar a ninguna persona, ni tampoco doy por cumplir. No, yo doy para agradar a Dios. Tampoco doy, porque hay muchos que piensan, tampoco doy para que Dios me ame más, porque Dios no me puede amar más de lo que me ama. No, yo doy para agradarle a Él, porque he sido conquistado por su amor. Y lo curioso de todo esto, no sé si ya lo habéis experimentado. Yo lo he experimentado muy poquito. O sea, yo estoy intentando aprender y quiero que aprendamos juntos. Estoy metiéndome en la playa. Estoy apenas con el agüita por aquí. Esto del dar, pero ya estoy empezando a saborear. Porque cuando damos, hallamos el mayor de los gozos. Dice, más bienaventurado, dice Hechos 20:35, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo ya he empezado a experimentar eso. La bienaventuranza de dar. No hay cosa que te dé más satisfacción. Oye, ¿no te pasa muchas veces que cuando das un regalo estás más contento que cuando lo recibes? ¿Te ha pasado o no? Solamente ver lo que produces, el fruto que produces en otra persona. Y muchas veces cuando recibes estás como abrumado, ¿no? Diciendo, "Uy, ay, no me lo merezco". Y a veces yo le digo, una vez, por ejemplo, hace poquito, el pastor Israel vino y dice, viene con una bolsa y digo, ¿eso qué es? Dice, una camiseta que te compré. Me compras a mí una camiseta, tú, ¿de esto? ¿De cuánto de qué? Si no es mi cumpleaños, no. Dice, no me robes la bendición, por favor. ¡Wow! Tontería, pero, ¿verdad? Es un detalle y es algo que él sintió de hacer. Y sabe que va a recibir la bendición de Dios. Ahora, los que dan como una obligación legalista terminan por no dar. Al final se hastían. Ahora, está claro y es cierto que las motivaciones positivas que menciona Pablo para ofrendar pueden presentar quizá el mayor desafío para nosotros. Pablo dijo que debemos ser dadores alegres. Es más, lo dijo con más énfasis aún. No dijo que tenemos que ser dadores alegres, sino que Dios ama a los dadores alegres. Y sabe, me puse a estudiar un poquito la palabra griega alegre y su significado. El significado de alegre en ese texto, en griego, en el original, es, fijaos el significado, divertido, jocoso, gracioso, sonriente, hilarante, carcajada. O sea, que cuando tú vienes aquí, prenda, y venimos todos adorando al Señor, tenemos que venir partidos de risa. No sé si me explico. Hilarante, o sea, no hay una expresión de jocosidad, de alegría más grande que la palabra hilarante. O sea, tienes que venir aquí. ¿Entiendes? Todavía no he visto a ninguno venir así, pero bueno. Como si te tuvieran chiste más gracioso. Tienes que ir hablándose por aquí. Con mis 100 euros. ¡Aleluya! En vez de. ¿No? Mira que tienes al lado. 100 euros no te van a sacar de pobre. Más que menos. Ofrendar, dar, debería ser, escúchame, una de nuestras mayores alegrías en la vida. Ahora la pregunta, ¿lo está haciendo? Porque dar con cualquier otra motivación nos está diciendo Pablo que no agrada a Dios. O sea, no vengas, de verdad, si eres como el Gollum, mío, no vengas. Hasta que no se te revele, no ofrende. Pero cuando vengas, ven con alegría. Ven con carcajada. Ven con una sonrisa profidente. Asegúrate de haberte quitado el trozo de lechuga, ¿no? Los miembros de la iglesia tenemos que dar.
Los miembros de la iglesia no solamente tenemos que dar con alegría, con gozo. Los miembros de la iglesia tenemos que dar no por cumplir con pautas legalistas, sino porque servir al Dios del universo es lo más gozoso para nuestra vida. Nos produce gozo. Y quizás estás ahí pensando, pastor, estoy entendiendo intelectualmente lo que me dices, pero porque tengo intelecto y entiendo el castellano, pero esto me cuesta. Esto que estás diciendo no me todavía. ¿Me puedes dar algún consejo? Me ha pasado a veces, ¿no? Vamos a dejar que Pablo nos dé el consejo. ¿Te parece? ¿Mejor que yo? Dice el verso 7, que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora es interesante esa palabra corazón en ese contexto. ¿Qué es nuestro corazón en ese contexto donde Pablo lo dice? Nuestro corazón es nuestra relación con Dios. Así como esté mi relación con Dios, así va a estar mi corazón. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que dar tiene que ser una expresión poderosa, pero personal, de cómo Dios te ha guiado. Así es como decidimos en nuestro corazón. Tiene que ser Dios quien nos guíe. Eso nunca te dejes manipular por una emoción. Y eso es algo que muchos predicadores hacen bien. ¿Por qué? Porque saben la necesidad que muchas veces tenemos y manipulan a través de la necesidad para sacarte el dinero. Y más de uno hemos experimentado eso. Y hemos dado el reloj de la boda de mi padre, ¿no? Que me dio mi padre. O la sortija. No, hermanos. Nunca des por emoción. Da por la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y así es como tenemos que decidir, cada uno como propuso en su corazón. Que Dios nos guíe a todos. Amén. Así es como tenemos que decidir en nuestro corazón. Sabemos que al Dios que le servimos es un Dios de recursos ilimitados. ¿Lo crees eso? ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Dios del universo, al Dios que ha creado y sigue creando recursos ilimitados. Pablo nos lo deja bien claro, dice, a medida que sembremos con generosidad, segaremos con generosidad. Escúchame bien, y esto no es una transacción comercial con Dios, porque hay mucho error en eso también. Yo te doy, Señor, para que tú me des. No. Esto no es la bolsa. Ahora, está claro que cuando damos, entramos dentro de la bendición de Dios. A menudo abordamos el tema de la mayordomía desde nuestra perspectiva, y a veces nuestra perspectiva es muy limitada como seres humanos, lo sabían, ¿no? Porque abordamos el tema de la mayordomía desde la perspectiva limitada de los recursos que tenemos disponibles. O sea, vemos lo que tenemos y entonces en base a eso nos limitamos quizá. Entonces llegamos a la conclusión de que solo podemos dar lo que vemos. Por supuesto, escúchame, ¿eh? No hagas nunca locuras. Y el orden de Dios siempre se escucha. Dios, porque hay mucha gente que puede hacer locuras con esto. El orden de Dios es que tú proveas para tu casa. Una vez que tu casa está bien provista, escúchame bien lo que te estoy diciendo, tu congregación, lo que Dios te guíe, y luego, por supuesto, a otros. Pero no vayamos a tener la casa pata arriba y hagamos locuras, porque eso es desorden. Amén. Y tampoco podemos estar ayudando a todo el mundo cuando hay necesidad en la iglesia, que es tu casa espiritual. Entonces, ese es el orden. ¿Entendemos, verdad? Digo conmigo, no hacer locuras. No movernos por emociones. Amén. Ahora, tenemos que saber que somos mayordomos. Claro, la mayoría de nosotros limitamos muchas veces lo que damos a lo que consideramos que es posible. Y a veces yo me pregunto, Señor, ¿no te estaré limitando a ti? Porque estoy operando no en fe,
sino en lo que tengo. No sé si me entiende. Quizás no estoy en lo que Dios quiere y me estoy perdiendo la bendición que Él tiene para mí. Así que dile al que tienes al lado, hagámoslo, ofrendemos, demos más allá de lo cómodo. Mira, si la ofrenda que das no te produce un poquito, aunque sea un poco de incomodidad, tu ofrenda es limosna. Es las 4 pesetas que echaba mi padre. ¿Entiendes, verdad? Quizá para mí dar 50 euros es un dolor, pero dar 3 euros, hacer así, eso es limosna. Hay una diferencia entre limosna y ofrenda. ¿Entiendes, verdad? Estoy hablando de ofrendar. Y tenemos que dar como expresión de que Dios realmente está en el centro de nuestra vida. De que Dios está a cargo de todo lo que tenemos. Por ejemplo, trabajaba en mi empresa en Roldán, una empresa muy buena empresa, una bendición. 7 años y medio estuve trabajando ahí. Pero si yo me hubiera limitado a mí, a mis recursos, yo no. ¿Qué pasa? Que estaban los recursos de una gran empresa. No sé si me explico. Que ellos me daban coche, teléfono, tablet, gasolina, para que yo llevara a cabo una empresa, para que yo llevara a cabo un servicio, para que yo llevara a cabo una misión. Pero yo no tenía todos esos recursos. Si yo salgo en mis recursos, yo pienso, digo, no voy a ningún lado, pero la empresa me daba los recursos. Ahora, ¿yo era el dueño de las cosas o era el administrador? Mayordomo. Yo tenía que ejercer una buena mayordomía sobre el coche que la empresa me había dado. No podía llevar el coche lleno de porquería, dando una mala imagen, o el coche, yo qué sé, estrellándolo contra las paredes. La tablet con la que trabajaba era mi tablet, pero el iPad, pero no podía romperlo, ¿no? Tenía que cuidarlo, tenía que hacer una buena mayordomía. El teléfono igual, el gasoil, no podía ser como el gasoil es de la empresa, pues me voy a Málaga todos los fines de semana, a Marbella con mi mujer. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Tenía que hacer una buena mayordomía. Pero ahora, ¿qué pasaba cuando mi jefe me llamaba y me decía, Josué, quiero que traigas el coche, tienes que entregarlo? ¿Qué le decía yo a Mariano, a mi jefe? ¡Es mío! ¡No! No, iba y le entregaba el coche. Mariano, ¿tú quieres que yo siga vendiendo, no? Pues me tendrás que dar otro coche. Yo te entrego este, es tuyo. Y ahí estaba el nuevo siempre, preparado. Entregaba el viejo y me daban el nuevo. ¿Para qué? Para que yo siguiera sirviendo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Pasa algo parecido en el reino de Dios. Dios tiene una misión, tiene una empresa para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que servir y Él es el que nos provee. Ahora, nosotros no podemos apropiarnos de las cosas. Cuando Dios nos pide, aquí está, Señor, yo tengo fe y yo te entrego esto, pero yo sé que tú vas a cubrir porque tú quieres que yo siga sirviéndote. Amén. Así que tenemos que dar más allá de lo cómodo y demos como una expresión de que Dios realmente es el centro de nuestras vidas. Ofrendemos sin dudar. No lo hagamos ahí a regañadientes. ¡Ah! Ninguna persona a quien le des es perfecta. Si tienes que ofrendarle a un hermano, no mires, mira su necesidad y mira que es tu hermano. No mires si te cae mejor o peor. O sea, ninguna persona a quien le des es perfecta, ningún ministerio a quien le des es perfecto, ninguna organización humanitaria ahora, por ejemplo, es perfecta con todo lo que está pasando en Turquía. Pero demos sin reservas. Cargar del resto, ¿amén? Tampoco demos una, una vez estábamos recibiendo una furgoneta en Murcia. Me tocó a mí lidiar con eso. Y entonces vienen los hermanos, aquí tenemos las llaves de la furgoneta, queremos entregarla como una ofrenda para el ministerio de recogida de alimentos y todo eso. Ah, muy bien, muy bien. Pero mira, queremos que la conduzca este y queremos que la rotulee así, pero no me gusta que la coja este porque este tiene el carnet recién sacado. Digo, ¡no!
¿Qué estás entregando? No estás entregando nada. Por cierto, me gustaría estar ahí, yo estando en el grupo de... ¿Entiendes lo que te quiero decir? No estaba entregando una ofrenda, estaba haciendo una inversión. Cuando entreguemos las cosas, soltamos. Por ejemplo, si yo entrego el piano, no puedo estar pensando, oye, no tocarlo. En el piano de la iglesia, pero entiéndeme, imagínate que el Señor pone en mi corazón que yo ofrendo el piano. Lo entrego como una ofrenda. O sea, lo que quiero entregar es cuando el hombre iba con el cordero, lo entregaba al sacerdote y no se... No lo mates así. No, no, no. Clávale el cuchillo. No. Oye, la paleta me la va a mí. No. Lo entregaba por completo, ¿o no? Entonces no puede estar aquí. No, el piano es que no, que no. Uy, es que Sonia toca muy fuerte las teclas. Que toque otro. Por cierto, yo sé tocar, ¿no? No. Entendemos, ¿verdad? Nuestra obediencia al Señor está directamente relacionada con nuestra manera de ofrendar. Nuestra fidelidad como miembro de la iglesia depende de lo que damos. Así que tenemos que mantenernos dispuestos, hagámoslo con alegría, ¿verdad? Di conmigo, me comprometo a dar. Amén. Ahora quiero que veamos ejemplos de cómo damos en la iglesia, aunque uno de ellos no es dar. Y ahora lo verás. Número 1, las primicias. Habéis oído hablar de las primicias, ¿verdad? Y quiero que entiendan lo que la primicia hace. Lo que la primicia hace es redimir. Por ejemplo, el 31 tuvimos un tiempo donde entregamos el año al Señor y recibimos el nuevo año y hicimos una ofrenda de primicias. Y ahí, conforme el Señor nos pone en nuestro corazón, traemos una primicia. Una primicia. Muchas veces, por ejemplo, yo te voy a poner como ejemplo, yo he dado el diezmo de lo que es toda mi ganancia en un año. ¿Entiendes lo que es? O sea, si yo cobro, imagínate, cobro 1.000 todos los meses, que son 12.000. Pues el diezmo son 1.200, ¿verdad? Entonces entregas eso como primicia. Y las primicias tienen el efecto de redimir el resto. Porque Cristo, ¿quién fue? El primogénito de todos nosotros. Lo primero, redime al resto. ¿Entiendes, no? Entonces, las primicias, lo que tú estás es poniendo bajo el cuidado de Dios toda tu economía. Estás redimiendo. Ya el enemigo no puede tocar tu economía. Todo lo que pasa está bajo la soberanía de Dios. Estás redimiendo. O sea, la primicia redime. Dice la Real Academia Española, dice, primicias, fruto primero de cualquier cosa. Otra cosa, es el primer fruto de nuestro trabajo. Y se entrega al principio. Esto no vale entregarlo al final. Entre otras cosas, porque si lo entregas en diciembre, por ejemplo, por ponerte el ejemplo de ¿qué vas a redimir de ese año? Ya no redimes nada, ¿no? Pero muchas veces también lo puedes practicar cuando empiezas a trabajar. A lo mejor has estado un largo tiempo sin trabajar. Yo he visto, por ejemplo, jóvenes como han venido y han entregado su primer sueldo como una primicia al Señor. Gracias, Señor, por este trabajo. O cualquier otra cosa. Lo puedes hacer incluso simbólico, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando recibí mi coche, simbólicamente lo eché las llaves al cesto de la ofrenda, pero fue como un símbolo. Luego la recogí. Fue como un símbolo de decirle al Señor, Señor, el coche es tuyo, te pertenece a ti, está a tu servicio. Amén. Y los que venís conmigo en el coche os habéis dado cuenta que yo no vivo para el coche, ¿a que no? El coche está a mi servicio. Hay algunos que están a servicio del coche. Pisan un charco y se bajan con el trapo. Pisa un charco. Oh, te adoro. Yo te adoro, Dios. ¿No? Tampoco es que lo maltrates. Tienes que cuidarlo, ¿no? Yo creo que lavándolo una vez al mes está bien. No hace falta que lo laves una vez cada 15 minutos, ¿no? No, pero me he dado cuenta que esto pasa mucho con... El español es diferente, aunque hay también así, pero, oye, hermanos que vienen de las naciones que tienen sus coches, que se ve que... Digo, chacho, de verdad, tío. Te entras dentro y dices, ¿tú dónde piso? ¿Me puedes echar las lentejas aquí que me las como aquí en el suelo? De tan limpio que lo llevan, ¿no? Y están todo el rato con el coche, con el coche, con el coche. Se entrega al principio. Fijaos lo que dice Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Proverbios 3, 9, 10 dice, honra
a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, la siguiente es el tan conocido diezmo. El diezmo también protege, pero ¿qué pone ahí? El diezmo no es dar. O sea, aunque lo estoy poniendo hoy para darte un ejemplo, pero diezmo no es dar, diezmo no se da, se devuelve, porque no es nuestro. Dice Malaquías, ¿en qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, que el diezmo no es nuestro, es de Dios. Entonces no es dar. O sea, lo mínimo que yo como cristiano tengo que hacer es devolver lo que no es mío. Diezmar. ¿Qué debo saber sobre el diezmo? Bueno, la Real Academia Española dice, contribución que entregan los fieles a la Iglesia consistente en la 10ª parte de sus frutos. Es la 10ª parte apartada para Dios. Es el 10% de las ganancias, ya sea del trabajo, del negocio, de la venta. Dice Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y entonces dicen ellos, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ejemplos de personajes de la Biblia que ofrendaron. Abraham practicó el diezmo antes incluso de la ley de Moisés. Ahí os digo las citas. Lo tienes en Génesis 14:20, en Hebreos 7:2-6, apunta esas citas. Jacob también, Dios trajo su diezmo. Lo vemos ahí en Génesis 28:22. Judá también trajo su diezmo. Lo vemos en Nehemías 13:12. En el Sinaí, ahí el Dios se estableció. Moisés recibió la instrucción de establecer el diezmo en el Sinaí. Lo ves en Levítico 27:30, 31 y en Números 18:24-26. También fue un edicto hecho en Jerusalén por el rey Ezequías. Lo tienes en Primera de Crónicas 31:12 y 31:5. Fue practicado por la primera iglesia, Hechos 4:34. Y Dios es claro en decir que podemos ver cómo los grandes ministerios y los grandes siervos de Dios practican el diezmar. Es un mandato de Dios. Amén. Ahora, ofrenda. Ofrenda es semilla. Y semilla es igual a fruto. La ofrenda no tiene un carácter obligatorio, ni tampoco tiene una cantidad fija. Y como he dicho antes, no es una limosna. La ofrenda debe ser puesta delante de Dios para que sea Él quien nos guíe en la cantidad y a quién va dirigida la tierra donde tenemos que plantar esa semilla. Hay en muchos pasajes de la Biblia habla de ofrendas y de diezmos. Ahora, no debemos ofrendar para recibir reconocimiento o, como he dicho antes, una transacción entre nosotros y Dios. El yo te doy y tú me das no es la motivación para traer la ofrenda. Y si quieres apuntar textos, Levítico 7:38, Primera de Crónicas 16:29, la ofrenda es semilla y trae fruto. Fijaos que hay un texto que él dice, él da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo recibo el pan. ¿Y el pan para qué es? Para comer, para el sustento de mi casa, para mis hijos, para mi hogar, para mi familia. Eso es pan. Pero también Dios pone semilla. Y yo tengo que saber lo que es semilla y lo que es pan. Porque la semilla no es para comérmela, es para plantarla. Ahora, Dios da semilla al que siembra. Al que no siembra, le seguirá dando pan, porque Dios es fiel. Gloria a Dios, amén. O sea, lo que quiero que entiendas es que no quiero que veas esto como algo legalista. Dios te ama y te cuida. Ahora, de ti depende vivir en la dimensión de la bendición de Dios o vivir una vida. Mira, yo te predico esto porque ha sido una bendición para mi vida. Porque yo he tenido empresas, he trabajado en empresas, he ganado mucho dinero, pero hermanos, yo no diezmaba. Yo era de los que decía,
Pero vamos a ver, Dios no es el dueño del oro y la plata. ¿Para qué quiere mi dinero? A mí me hace más falta que a él. Ese era mi pensamiento tonto y necio. Además, yo estás dando el diezmo para que éste viva sin trabajar. Porque tenía el concepto de que los pastores no trabajan. Madre mía. Cuando los pastores no paran. Pero yo tenía ese concepto y yo ganaba mucho dinero en esa época. Y aquí mi mujer está ahí preparando lo de los alimentos, pero mis hijos son testigos, no llegaba a fin de mes. O sea, mi bolsillo era un bolsillo lleno de agujeros. Se me iba todo el dinero como agua entre las manos. Hasta que Dios me reveló esto. Ponedme a prueba, dice. Wow, es la única parte en la Biblia donde Dios dice, ponedme a prueba. Traed vuestros diezmos al alfolí y vuestras ofrendas y verás si no abro las ventanas de los cielos y hago que sobreabunde sobre todos vosotros. Santo Dios, yo soy testigo de que la sobreabundancia de Dios viene cuando yo obedezco a Dios. Y esto es poderoso. Por eso te lo predico. Porque me ha bendecido tanto. Porque ahora ganando muchísimo menos, no me falta. La lavadora se me rompe menos. Se me rompe menos el coche, el frigo. ¿Por qué? Porque está, yo lo administro, pero no es mío, es de Dios. Y Dios será lo suyo. Si yo no estoy en esa bendición, todo lo mío está expuesto al enemigo. Y el enemigo está ahí y dice, bueno, pues como tu coche es tuyo y estás siempre limpiándolo y no es de Dios, pues voy a hacer que llueva para que se te manche más. Tengas que lavarlo al mes y te gastes 6 por 20, 120 euros en limpiar el coche. Y dices tú, no sé en qué se me va el dinero. No sé, es un ejemplo tonto, pero es la verdad, es así. ¿Por qué? Porque de la otra manera yo estoy protegiendo, entregándoselo al Señor. Entonces, la ofrenda es semilla, la ofrenda trae fruto. Él da pan al que come y semilla al que siembra. Tenemos que entregar nuestras ofrendas sinceras, guiadas siempre por Dios. ¿Entiendes, verdad? Porque la ofrenda es una expresión de un corazón agradecido con Él. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Y conmigo, me comprometo a dar. Con entusiasmo no, ¿eh? Aleluya. Es una bendición, hermanos. La semana que viene vamos a seguir con me comprometo a no caer en la trampa del iglesianismo. Esa palabra no existe, pero tendría que existir. Iglesianismo, digo conmigo, iglesianismo. Vamos a seguir con ese punto la semana que viene. Me comprometo a no caer en la trampa del iglesianismo. Hoy hemos visto el comprometernos a dar. Si somos una iglesia que da, vamos a ser bendecidos por Dios y vamos a ser de bendición. Amén. Dile que tienes al lado, no puedes ser de la cofradía del puño cerrado, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, la recibimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Queremos hacer todo, Señor, como una expresión de nuestra gratitud a ti, por agradecimiento y por agradarte a ti, Señor. Que la búsqueda de todo lo que hacemos, Señor, sea agradar tu corazón. Y háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad cada uno, Señor, y revélanos tú, Señor. No queremos forzar la Escritura, queremos que la gente fluya en base a su revelación, Señor, porque lo que no es de fe es pecado, Señor. Así que, Padre, gracias por enseñarnos. Tomamos esto en el corazón y lo meditamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Nos abrazamos, nos damos un saludo. Amén. Oye, ahí va. Santo Dios, se me ha olvidado una cosa. ¿Me dais un segundo más? Es algo que sentía también durante la adoración. Y es que podamos terminar cantando esta canción en base a lo que Dios nos ha hablado hoy y en base también a lo que el Señor me mostraba del principio de esa rueda, ¿no? Yo sé que tenéis todos el pollo ya preparado, pero vamos a darle 5 minutos más al Señor y
y podamos meditar en esto y cantar esto juntos. Amén. Perdóname, pero es que me he ido. Hay que ser obediente a la instrucción de Dios.